Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Recientes barómetros del CIS y análisis económicos señalan que el principal problema para los españoles es la vivienda, la dificultad de acceso y el coste de los alquileres como preocupación central que supera a otros temas como la situación económica, la sanidad o la corrupción. Para intentar paliar esa preocupación, el Gobierno regional lanza su proyecto de ley de vivienda que va a prohibir la venta de las viviendas de carácter público e incorpora la salud como determinante en las políticas de esta materia. Va a ser Asturias la que cuente con la primera norma autonómica que lo contemple. Consideramos la vivienda como un determinante de la salud. Es algo pionero en nuestro país. Vamos a ser la primera ley autonómica que recoge la salud como uno de los principios rectores de las políticas de vivienda. Además, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, avanza que tienen la intención de iniciar o de promover 1.500 viviendas públicas en lo que resta de legislatura. Queremos impulsar 1.000 viviendas en lo que resta de legislatura, más las casi 600 que tenemos para, dejar una cifra redonda de unas 1.500 esta legislatura, ¿no? Y tenemos una planificación prevista que nos lleva al horizonte del 2035 para poder llegar a 15.000 viviendas. Y dos notas más antes de los titulares. Por un lado, que el aeropuerto de Asturias va a alcanzar hoy los 2 millones de pasajeros. Es una cifra que se registra por primera vez en un solo año. Y por otro lado, también les vamos a contar que la Guardia Civil está investigando la muerte de un hombre por un disparo en Siero que ingresó con lesiones compatibles con un arma de fuego. Fallecía en el hospital. Pues así comenzamos esta primera edición de Asturias Hoy de este jueves 18 de diciembre con Simón Rupérez en la parte técnica, Cristina Natal en la redacción y la locución y con Ángeles García al micrófono. Ahora sí, ya vamos con los titulares. Asturias Hoy. Partido Popular y Vox confirman la enmienda a la totalidad a las cuentas del próximo año. El PP lo hará, según el presidente Álvaro Queipo, porque son unos presupuestos que dice crecen sin control. Vox señala a través de su portavoz, Carolina López, que lo hacen en su caso porque las cuentas hipotecan el futuro de Asturias y aseguran no son realistas, ni progresistas, ni sociales. Al Gobierno de Barbón solo le interesa que el presupuesto sea mayor cada año, como si esto de por sí fuese una buena cosa. Estos presupuestos no afrontan el reto demográfico, no ofrecen un modelo industrial serio, no atraen talento, no alivian la presión fiscal de las familias, de los autónomos y de las empresas. Una delegación de ganaderos y agricultores asturianos se unen en Bruselas contra los recortes de la PAC. Allí se van a encontrar con compañeros de otros países que cuestionan que la Unión Europea aumente el gasto militar mientras que recorta en política agraria común. Los agricultores, dicen, son los que abastecen de alimentos a los europeos. David Pérez Noya, secretario general de COAG Asturias, también apunta a que los recortes repercutirán en aspectos importantes para Asturias y Ramón Artimedia Saja se muestra preocupado por el cambio de modelo. Tenemos ayudas que están incluidas ahí en el segundo pilar, como puede ser la agricultura ganadería ecológica o puede ser la ayuda que tenemos a alta montaña. Realmente necesitan fondos para la defensa. ¿Y dónde los quieren sacar? De la política agraria. El legado de Pura Tomás en podcast. Nuestra compañera Patricia Martínez recrea en las charlas de mujeres lo que escribía Pura Tomás a través de 2 publicaciones en México. Lo editó durante su largo exilio en México. Es la segunda parte de un proyecto de 2 tomos. En el primero, Carmen Suárez recoge la biografía de esta langreana que defendió las ideas socialistas y republicanas y que, como decimos, estuvo marcada por el exilio. Carmen Suárez es la directora, edita la biografía, es la directora de la Fundación Barreiro. Acercar en un diálogo fluido y distendido una serie de problemas cotidianos que las mujeres tenemos y tenían y procurar dirimir en ese diálogo cuál era lo más idóneo para las mujeres. El tráfico. Momento para saber cómo se circula por Asturias a esta hora. DGT, buenos días. Buenos días. A esta hora situación tranquila en la red de carreteras del Principado de Asturias. Tan solo encontrarán complicaciones en los accesos a Oviedo por la AS2 en Vitoria y en la O14 en el entorno de San Julián de los Prados, además de tráfico en aumento especialmente si circulan por la AS1 a la altura de Llangreu, ya en dirección a Mieres.
Pues gracias, DGT. Vamos hasta Oviedo, Policía Local. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad hasta ahora? Pues por ahora tráfico fluido por toda la ciudad y las entradas por ahora sin mucha densidad. Pues gracias, Oviedo. Queremos saber también cómo se circula por Gijón. Policía Local, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está la mañana? El tráfico es fluido, no hay incidencias en el tráfico rodado a esta hora. Si bien cabe recordar a los conductores que desde las 8:30 tendremos obras y actuaciones en las confluencias de la calle Río con Constitución que pueden afectar a la glorieta de Foro en horas sucesivas. Pues que se tenga en cuenta ese aviso. Gracias, Gijón. Vamos hasta Viles, Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la mañana en la ciudad? Pues tenemos retenciones por motivo de las obras del carril bus en la avenida San Agustín, lo que motiva que los accesos a Avilés por la calle Buenavista o por la calle Severo Ochoa, que son las que van a esa vía, tengan retenciones más de lo habitual. Pues también que se anote ese dato. Gracias, Avilés. Vamos ya con el tiempo. Que nos acerca Cecilia Crespo. Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Hoy el día es para las nubes. Con el paso de las horas iremos viendo cada vez más nubosidad en el cielo y las primeras lluvias aparecerán durante la tarde en el occidente. Las precipitaciones asociadas al frente ya se habrán extendido a todo el Principado al final de la jornada y además tendrán continuidad incluso durante la próxima madrugada. Hoy las máximas suben, sobre todo hacia la costa, donde ganamos entre 2 y hasta 4 grados respecto al día de ayer. El viento soplará del sur con fuerza en zonas altas y podríamos, de hecho, registrar rachas en el entorno de los 80 km por hora. Asturias al día. Empieza a las 9 en punto y vamos a ver con qué asuntos. Buenos días, Nacio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles, Cristina, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Tenemos tertulia política. Lo hacemos con representantes de la FSA-PSOE, de PP, de Vox, de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Última tertulia política del año en Asturias al día. ¿Qué previsiones tienen nuestros políticos para 2026? ¿Influirá en Asturias la inestabilidad política que se está produciendo en el plano estatal? ¿Qué cabe esperar para el próximo año en cuanto a temas fundamentales como la vivienda, el salario mínimo interprofesional o la inmigración? Serán algunos de los temas que vayamos a tocar en la primera parte de nuestro programa de hoy. La segunda, dedicada a Iván Muñiz del Corro, es el nuevo secretario general de la Unión Comarcal de UGT en Sisión. Afecta a este concejo también a Carreño, Colunga y Villaviciosa. Y la tercera, para otro que se estrena en el cargo, en este caso es Javier Martínez, es oficialmente ya el nuevo presidente de OTEA, la principal patronal asturiana de la hostelería y el turismo. Pues todo ello, como siempre, a partir de las 9. Buena jornada, Nacio. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 8 minutos. Vamos a empezar contándoles que la Guardia Civil está investigando la muerte de un hombre de 43 años que este miércoles llegó a Luca con un disparo en la cabeza. El varón falleció tiempo después de que un familiar lo dejase a la puerta con un orificio de entrada y con otro de salida en la cabeza. Fuentes de la investigación mantienen abiertas todas las hipótesis sobre la causa de este disparo, aunque confían en poder aclarar el caso tras conocer el resultado de la autopsia que se va a practicar en el Instituto de Medicina Legal. Los hechos ocurrieron presuntamente en una vivienda de la localidad de Fonciello, en Siero. El equipo técnico de la Policía Judicial de Langreo se encarga de la investigación, mientras que, por su parte, el equipo de criminalística de la Guardia Civil ha hecho una inspección ocular en la vivienda de la víctima. Además, los agentes tomarán declaración a sus familiares y a su entorno más cercano para esclarecer las horas previas al suceso. Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis sobre lo ocurrido. No se descarta que se trate de un hecho autolítico ni tampoco algo accidental, aunque será la autopsia la que arroje luz sobre las causas de la muerte y las circunstancias en las que se produjo el disparo. Vamos a estar muy pendientes de este suceso, pero seguimos contando más asuntos de actualidad. En este caso, la nueva ley de vivienda del Principado, que va a impedir la venta de vivienda pública. La normativa persigue así la recuperación del parque público de vivienda, que pasó de superar los 30.000 pisos en los años 50 a tener menos de 10.000 en el 2023. Para revertir esta situación, la ley diseñada por el Gobierno también prevé crear 15.000 viviendas públicas de aquí a 2037, 1.600 antes de que termine esta legislatura. Este modelo, según el Principado, es el primero que reconoce que las condiciones de la vivienda determinan la salud de sus inquilinos. Lo cuenta Luis Tazón.
El proyecto reconoce que las condiciones de la vivienda influyen directamente en la salud de las personas y que la política en este área debe contribuir a la prevención de desigualdades en este derecho. Ovidio Zapico, consejero de Vivienda, y José María González, jefe de Servicio de Régimen Legal de Vivienda. Se habla muchas veces de que la pobreza tiene códigos postales, ¿no? Y que la pobreza tiene unas tipologías constructivas determinadas y que en esos códigos postales la esperanza de vida de las personas que en ellos residen es menor que a quien vive en otros códigos postales y tiene otra tipología constructiva, ¿no? Yo creo que empezar a trabajar y abordar esa cuestión políticamente es muy importante. Una vivienda que necesite rehabilitación, por ejemplo, que tenga humedades, determina problemas de salud. O si no es accesible y por tanto alguien vive en un cuarto piso y no puede salir a la calle, afecta a la salud. La dificultad de acceso a la vivienda afecta lógicamente a la salud mental. La ley impide que la vivienda protegida vuelva al mercado libre, garantizando que aquellas que reciban apoyo público mantengan indefinidamente su carácter social. Zapico recuerda que de las 31.000 viviendas públicas que había en los años 80, a día de hoy tan solo quedan 9.000. Le escuchamos junto al director general de Vivienda, Daniel Sánchez. Esta ley va a impedir que se vendan más viviendas públicas en Asturias, que no descapitalicemos el parque público de vivienda. Si tuviésemos un buen parque público, el problema de la vivienda ahora mismo no sería de la envergadura que lo es. El Principado confía en que esta norma tenga amplio apoyo parlamentario para que sea una ley de futuro con previsión de su posterior desarrollo reglamentario. Y sabemos ya que más de una veintena de propietarios y alrededor de 250 potenciales inquilinos están interesados en participar en el programa autonómico Alquilamoste, que busca movilizar viviendas vacías de titularidad privada y destinarlas a alquiler a un precio asequible. El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, considera que estos datos demuestran que este programa está respondiendo a las expectativas. Un programa que busca movilizar pisos privados y vacíos y destinarlos al alquiler a un precio asequible, previo acuerdo con sus propietarios, que recibirán seguridad y garantías a través de la empresa pública Vipasa. La iniciativa constituye una colaboración público-privada que convierte viviendas desocupadas en hogares activos mediante una propuesta de acceso enfocada a personas físicas o unidades de convivencia con ingresos anuales de entre 16.800 y 63.000 euros. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, confirma lo que era un secreto a voces, que su partido va a registrar una enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos para el 2026. Lo hace porque, dice, Asturias necesita bajar impuestos y poner en orden sus gastos. Álvaro Queipo se ha mostrado muy crítico con la gestión del gobierno regional, a quien acusa de inflar los presupuestos con impuestos excesivos y de activar una administración sobredimensionada. Además, el líder de los populares en Asturias lamenta que apenas se cumpla con las pocas inversiones que se proyectan. La realidad es que vivimos, amigos y amigas, una burbuja presupuestaria. Vivimos una burbuja presupuestaria inflada por impuestos excesivos y que no tiene ningún impacto real en Asturias. Las inversiones no se realizan y solo sirve para que crezca una administración absolutamente sobredimensionada y absolutamente ineficiente. Que nadie se engañe, el presupuesto es cada vez mayor porque los asturianos pagamos cada vez más impuestos. Por su parte, Vox presentará una enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos. La portavoz del partido, Carolina López, asegura que apoyar estas cuentas sería una irresponsabilidad porque considera que hipotecan el futuro de Asturias. Tenemos delante un presupuesto de casi 7.000 millones, que no mejora la sanidad, que no reduce las listas de espera, que no retiene talento, que no impulsa la industria, que no apoya a las familias, que no apoya a los autónomos, que no protege al sector primario y que no rebaja impuestos. Un presupuesto en el que 3 de cada 4 euros se destina a gasto corriente y a mantener una estructura administrativa sobredimensionada. Esas dos enmiendas del PP y de Vox, enmiendas a la totalidad sumadas a la de Foro, que confirmaba hace unos días que también va a imponerla, en este caso a presentarla, serán debatidas las tres en el pleno que mañana se celebra en la Junta General.
Y vamos a abrir ahora un capítulo dedicado a la sanidad porque la reunión entre el Ministerio y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos finalizaba ayer sin acuerdo. Los sindicatos se han levantado de la mesa porque consideran que no se atiende su principal petición, que es la de contar con un estatuto específico para ellos. El Ministerio les acusa de apostar por la confrontación y mañana viernes van a presentar el texto al resto de sindicatos. La Confederación de Médicos ya había advertido de que si no se lograban avances en esa reunión, van a recrudecer sus protestas. Lo que está abierto ya es el plazo de un mes para presentar las candidaturas para albergar la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Recordamos que Oviedo es una de las ciudades que ha manifestado interés en acoger esta nueva entidad de referencia ante crisis sanitarias. El informe indica que la agencia funcionará con 60 empleados el primer año, aunque esperan llegar a los 300. El procedimiento incluye una serie de requisitos que deben cumplir los aspirantes, como los relativos al espacio, la ubicación y el transporte. Por ejemplo, se valorará especialmente que la localidad tenga posibilidad de conexión aérea con Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul, donde están las agencias de salud más importantes del continente. La confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario cae 4 puntos en el tercer trimestre del año y ya solo el 48,5% de la población considera que funciona. Si bien, eso sí, la mayoría sigue eligiendo la sanidad pública, desciende la nota, pasa del 6,1 al 5,8. La tercera oleada del barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, publicada este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas, mantiene la predilección de los ciudadanos por lo público en todos los ámbitos asistenciales y un ligero retroceso de la preferencia por lo privado, sobre todo en la atención especializada, que baja del 43 al 39%. Y hemos sabido también que la primera causa de muerte en Asturias en el 2024, según el Instituto Nacional de Estadística, fue el cáncer, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio y el respiratorio. En cifras, esto se traduce en más de 3.500 muertes por cáncer, casi 3.400 por enfermedades como infartos, y en tercer lugar están las causas respiratorias con 1.300 muertes. Los suicidios bajan ligeramente respecto a 2023, pero la tendencia es la misma. La mayoría son hombres, 90 frente a 29 mujeres. La franja de edad donde más se producen es entre los 55 y los 64 años. En 2024 los accidentes de tráfico también tuvieron el número de víctimas el mismo que en 2023, 50, con una mayoría también en este caso de varones. Asturias registró casi 900 muertes por trastornos mentales, eso sí, con una tasa de mujeres de más del doble que la de los hombres. 8:17 de la mañana, el sindicato Comisiones Obreras va a continuar con movilizaciones para reclamar más mejoras laborales y organizativas en el proceso de integración de las escuelas infantiles en la nueva red autonómica de 0 a 3 años. Todo ello después de 2 jornadas de huelga que han tenido un seguimiento de media entre el 71 y el 100%. Esto, cálculos del sindicato, porque la consejería lo rebaja considerablemente. De hecho, el Principado reduce el seguimiento del paro al 19%. Según sus datos, solo han contabilizado 35 trabajadoras en huelga dentro de las 44 escuelines que ya forman parte de la red autonómica. Las educadoras se manifestaban en la tarde de ayer en Oviedo, después de que 9 representantes de comisiones obreras finalizasen un encierro de 2 días en la Consejería de Educación. Reiteran su compromiso con los derechos laborales del personal educativo y agradecen el apoyo de las familias, apoyo en la defensa de una educación pública y de calidad desde el primer ciclo. Asimismo, emplazan al Gobierno a recapacitar y mejorar su propuesta en la negociación del sector. Tania Alonso, delegada de Comisiones Obreras en las escuelas infantiles, y José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras de Asturias. La consejera sigue enrocada en que la propuesta es buenísima, que le demos un voto de confianza, igual que el resto de sindicatos. Nosotras, que tenemos lectura comprensiva y somos críticas, sabemos que esa propuesta es la que había desde un principio. Es una propuesta llena de promesas y con contenido vacío. Queremos realidades. Y necesitamos el empuje del conjunto de las organizaciones sindicales para retomar las negociaciones en un punto donde de verdad las escuelas de 0 a 3 sean una etapa educativa y dejemos esta etapa del siglo XX de una etapa de cuidados o de guardería. ¿Qué dice la consejera de Educación, Eva Ledo? Pues le pide a Comisiones Obreras, a este sindicato, que se sume al acuerdo que ya se firmó con los otros, porque entiende que lo que pide Comisiones está incluido en ese pacto. Reivindicaciones como la hora diaria para realizar tareas administrativas, el compromiso de clasificación profesional en el Grupo B o la carrera profesional. He hablado con las personas que están encerradas, hablé ayer, he hablado hoy un rato
y lo que les estoy pidiendo es que se suman a nuestro ya acuerdo con las demás organizaciones y que valoren los avances que ya tenemos, que confíen en ellos y que sigamos construyendo esta red entre todos. Y hablamos también del campo asturiano, porque unos 10.000 agricultores y ganaderos van a protestar hoy en Bruselas contra los recortes de la PAC, y Asturias va a estar presente con una delegación de ganaderos y agricultores que viajan a la capital belga para sumarse a esa propuesta. Cuestionan que la Unión Europea aumente el gasto militar mientras que recortan política agraria común que abastece de alimentos a los europeos. La protesta se prevé que sea una de las más multitudinarias de los últimos años, que participen representantes de 27 Estados miembros de la Unión Europea. Asaja, COAG, UPAC, estas organizaciones consideran que la Unión pone en riesgo los ingresos del campo, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la Unión Europea. El secretario general de COAG en Asturias dice que el campo está preocupado por los recortes que pretenden aplicar en la PAC, la política agraria común, que supone en torno a un 22% del presupuesto total. David Pérez Noya destaca además que esta merma en el presupuesto total repercutirá en aspectos importantes para Asturias. Que viene con un recorte de fondos importantes. Prevén, sobre todo, recortar en el segundo pilar, y el segundo pilar, por ejemplo, pues a nosotros nos afecta más que a otras comunidades, porque nosotros al tener una orografía como la tenemos en Asturias, tenemos ayudas que están incluidas ahí en el segundo pilar, como puede ser la agricultura ganadería ecológica, o puede ser la ayuda que tenemos a alta montaña por recoger, por decirte así, alguna, y ahí es donde prevén el mayor recorte. Las organizaciones agrarias cuestionan que la Unión Europea apueste por el gasto en defensa recortando en la PAC, un recorte que supondrá unos 900 millones de euros menos para el campo español. Ramón Artime de Asaja se muestra preocupado por este cambio de modelo y recuerda que la política agraria común se convirtió en algo clave en la Unión para abastecer y garantizar alimentos a los ciudadanos europeos. Ahí estará la bandera de Asturias, seguro. ¿Por qué? Porque esto está claro que es consecuencia del buenismo. Todo verde, todo muy guapo, todo muy bonito. Y al final llegó el comandante y mandó parar. Está clarísimo. Ahora se ven en una situación en que realmente necesitan fondos para la defensa. ¿Y dónde los quieren sacar? De la política agraria. Y lo que no pueden olvidar es que la Unión Europea nació con sus objetivos de hacer una política agraria común que garantizara el abastecimiento de alimentos para la población. Y, lógicamente, en este momento se quiere dar un cambio y no estamos dispuestos, porque eso supondría una caída importante en las rentas de todos nuestros agricultores y ganaderos. Además, las asociaciones han precisado que en función de los resultados de esta cumbre estudiarán un calendario de posibles movilizaciones, tanto a nivel nacional como europeo. En lo laboral, Telefónica reduce a 4.554 salidas el alcance de los expedientes de regulación de empleo que negocia con los sindicatos, después de incorporar una rebaja adicional que facilitará que finalmente todas puedan ser voluntarias, y un conjunto de mejoras sociales, que es lo que acerca ese acuerdo entre Telefónica y los sindicatos. Y también contamos que Asturias va a contar con 2 nuevos destinos aéreos internacionales el próximo año. Son las nuevas rutas de Volotea a Oporto y Florencia. En el primer caso, en el de la de Oporto, volará a partir del 1 de abril. Para ir a Florencia, sin escalas, habrá que esperar en este caso al 21 de septiembre. Además, desde finales de marzo del próximo año, Volotea asumirá la ruta de Bruselas y de Roma, que hasta ahora operaba Ryanair. También volará a París, además de las rutas, las conexiones a Lisboa y Milán, que mantiene desde 2023. La compañía lleva 13 años en Asturias, incrementará un 35% su capacidad en 2026, ofreciendo más de 1 millón de asientos, y renovará su flota con 3 aviones con una capacidad mayor. Gabriel Smilovich es director general de estrategia de Volotea. También escuchamos a Jorge García, al viceconsejero de Movilidad. Nos complace seguir creciendo y apostando con Asturias, ofertando un triple de oferta o de capacidad más que el 2019 y, por supuesto, contribuyendo a mejorar la movilidad, así como el desarrollo turístico y económico de la región. Auguramos un muy buen resultado para Asturias en términos de recepción de visitantes, de poder hacer promoción de la marca Asturias en estos destinos y seguir creciendo en una estrategia de conectividad aérea que desarrollamos desde el Gobierno del Principado.
Por cierto, que el aeropuerto de Asturias va a alcanzar hoy los 2 millones de pasajeros en este 2025. Es la primera vez que registra esta cifra en un solo año. El presidente del Principado y el director del aeropuerto van a recibir a los pasajeros del avión procedente de Granada, con los que se alcanzan esos 2 millones. Es una llegada que está prevista en torno a las 11 menos 20 de esta mañana. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 ya casi 25 minutos de la mañana, Natalio Grueso huyó de la justicia por su salud, según el abogado que le defiende. El exdirector del centro Niemeyer temía que la enfermedad que padece, grave e incurable, no fuera tratada adecuadamente en prisión y que eso pusiera en riesgo su vida. Su abogado estudia ahora cómo lograr que no cumpla la pena en la cárcel o que se le suspenda. La Junta de Tratamiento de Instituciones Penitenciarias debe determinar la clasificación de Grueso y, por tanto, a qué prisión se le envía. Nos lo cuenta Luis Tazón. Natalio Grueso se mantuvo huido durante más de 2 años de la justicia hasta que los agentes dieron con él en el sur de Portugal el pasado 4 de diciembre. El motivo fue su temor a que su enfermedad no fuera tratada de forma adecuada en la cárcel, según el abogado Francisco Miranda. Él lo que tenía era, él quería salvar su vida. Él conoce y había conocido ya la prisión. Él entiende que no se le puede tratar como se le puede tratar en otro ámbito y evidentemente el miedo es libre y él tiene miedo no a la prisión en sí, sino a eso. El exdirector del Niemeyer está actualmente en una cárcel de Badajoz. Su abogado estudia distintas vías para evitar que siga en prisión, ya sea la petición de indulto, cumplir la pena en un régimen de semilibertad o incluso la suspensión de la condena, alegando el tiempo transcurrido casi 20 años desde que se cometió el delito. No tiene sentido el cumplimiento de una pena cuando el tiempo que ha transcurrido es excesivo, ¿sí? Porque ya no cumple los fines constitucionales de la pena y se podría considerar algo exclusivamente retributivo, porque no nos olvidemos que él ha pagado toda la responsabilidad civil, no solamente la que le correspondía a él, como la solidaria, también la de los otros. Según su abogado, Grueso era consciente de que podría dar con él y asume con tranquilidad y responsabilidad todos los hechos. Su huida no supondrá ningún cambio en su condena. De momento, el exgestor del Niemeyer está en la cárcel de Badajoz, aunque ha pedido su traslado a Madrid. Están siendo días muy difíciles, asegura su defensa, porque el trato en las cárceles portuguesas no ha sido bueno. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirma la condena de 17 años de cárcel y otros 5 de libertad vigilada impuesta al asesino confeso del propietario de una inmobiliaria en Gijón. El alto tribunal asturiano desestima los recursos interpuestos tanto por la defensa como por la acusación particular y confirma el fallo de la audiencia provincial. Recordamos, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la inmobiliaria en Gijón el 20 de septiembre de 2023, cuando el acusado mató de varias cuchilladas al propietario del negocio. El hombre fue declarado culpable por unanimidad el pasado 3 de abril tras la celebración del juicio en el que confesó la autoría del crimen y alegó que vivía obsesionado al considerar que la víctima, de 55 años, le había arruinado la vida a raíz de un préstamo personal que no pudo devolver. Además de esta pena de prisión, el condenado también debe pagar 253.000 euros en concepto de indemnizaciones. Un juzgado de lo penal, el juzgado de lo penal número 2 de Avilés, condena a 6 meses de cárcel y a una multa de 1.086 euros a los acusados de provocar un incendio forestal por imprudencia grave tras lanzar voladores, unos hechos que ocurrieron en 2023 en la localidad de Castrillón, y desarticulado un grupo dedicado a asaltos violentos a mujeres mayores y robos en comercios que sembró la alarma Langreo. La Policía Nacional ha detenido ya 4 personas porque después de cometer los robos los individuos se refugiaban en La Juécara, en Sama, donde ocupaban una vivienda. En la operación también fue arrestado por tráfico de drogas el hijo de una de las integrantes del grupo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La Fundación José Barreiro presenta esta tarde, lo hace a las 6 en el Club de Prensa de la Nueva España, en Oviedo, un proyecto sobre Purificación Tomás, referente socialista y del feminismo asturiano. Un proyecto que consta de una biografía escrita por Carmen Suárez, un documental y un podcast. Después de presentar un libro sobre la actividad epistolar de José Barreiro en el exilio francés, la fundación que lleva su nombre ahora publica un segundo tomo sobre otra referente socialista que tuvo que emigrar, en este caso a México, Purificación Tomás.
Era hija de Belarmino Tomás, líder socialista de los años 30 en Asturias, al frente del partido en la Revolución del 34 y en la Guerra Civil. La historiadora gijonesa Carmen Suárez, directora de la Fundación Barreiro, firma ahora una completa biografía de Purificación Tomás Vega. Cuando hicimos las cartas de exiliadas, ahí había 56 mujeres, ella es la 57 y la 57 adquiere un volumen mucho mayor que el de las otras 56 por la trayectoria política y por todo lo que hizo en el exilio. El proyecto está compuesto de 2 tomos. El primero recoge la biografía de esta langreana que defendió las ideas socialistas y republicanas y que estuvo marcada por el exilio. Había que volver a España y había que volver a la democracia, ¿no? Que era la república, pero era ese objetivo, volver a Asturias y volver a la democracia. En la segunda publicación, titulada Crónicas y Documentos, aparecen textos casi inéditos hasta ahora. Recoge reflexiones publicadas y artículos de 2 revistas que Pura Tomás dirigió en su exilio en México, Mujer y Horizontes, dirigidos, en este caso las publicaciones, entre 1965 y 1975. Era muy importante, su militancia era fundamental para la vida del socialismo y por tanto ella procuraba ahí que los contenidos todos condujeran hacia estos objetivos. Y luego el tema de las charlas, que es los podcasts, ahí lo que se intentaba era acercar en un diálogo fluido y distendido una serie de problemas cotidianos que las mujeres tenemos y tenían y procurar dirimir en ese diálogo cuál era lo más idóneo para las mujeres. Charlas de mujeres. Que abordan los temas de actualidad que en aquel momento interesaban a las mujeres que vivían en el exilio, siempre con una componente pedagógica, siempre con ese semblante feminista y que pues tratan asuntos tan dispares como la prostitución en Chile o la carrera espacial en Estados Unidos, sin obviamente olvidar la situación que vivían los republicanos. Si eso es cierto, si se come y se viste bien y los españoles no tienen problemas, ¿por qué hay 1,5 millones de compatriotas que han salido a Europa en busca de trabajo? Eso ya indica una situación de inconformidad, ¿no crees? Pues, Rica, no sé. Las gentes con quienes hablé no me explicaron nada de esto. Es que tú te preocupaste por preguntarlo. Como han escuchado, la publicación se complementa con este podcast y con un documental con las intervenciones públicas de Pura Tomás en 1990, año de su fallecimiento. Como decimos, un podcast también escrito y locutado por nuestra compañera Patricia Martínez, que así nos lo explicaba. Los 10 capítulos de Charlas de Mujeres están disponibles en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple. La Purificación Tomás Vega. Yo he tenido que salir durante la guerra, naturalmente. Entonces he seguido todo el proceso de la gente que ha salido. Hasta Francia, hemos salido por Cataluña, después de haberse perdido Asturias. Vamos a Francia y... Incorporan además una pequeña introducción en cada uno de ellos del editorial que Pura Tomás incorporaba a cada una de esas charlas. Y para darle más verosimilitud, lo que hemos aprovechado es una de las últimas entrevistas que ella concedió precisamente a la Fundación José Barreiro en 1987 para realizar un modelo de su voz por inteligencia artificial y que fuera ella misma, ¿no?, la que pusiera voz a sus escritos. La directora de la Fundación Barreiro, Carmen Suárez, considera que esta biografía empujará, más si cabe, a Purificación Tomás, a su figura, a que tenga un lugar en la historia de Asturias. Luchar y pelear porque las mujeres accedieran a las responsabilidades políticas y ellas deberían luchar por ello. Y ella la primera, claro.
Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. Estamos a 18 de diciembre, es el Día Internacional del Migrante y sin duda es una buena oportunidad en este espacio de entrevistas para hablar de este tema y queremos hacerlo hoy con Sandra Villalobos. Buenos días. Buenos días. Y con Yolanda del Carmen García. Buenos días. Buenos días. Ellas dos son mujeres migrantes y queremos analizar su situación aquí, en este caso en Asturias, pero queremos hacerlo a través de una mirada femenina. Bueno, vamos a acercarnos un poco a vuestra historia. Sandra, si nos... ¿Te presentas un poco a la audiencia? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y buenos días a todos. Sí, yo llegué aquí más o menos hace 2 años y medio. Estuve yo trabajando en una empresa del aeropuerto. Estaba yo trabajando y era sindicalista. Entonces, pues las persecuciones me llevaron a ¿Eso en tu país de origen? migrar. ¿Que vienes de? Vengo de Colombia. De Colombia. Y pues nada, ese fue como el detonante para yo decir, no, yo quiero salir de aquí, no quiero más estar como soportando esta situación que no se podía como trabajar dignamente y bueno, nada, ese es más o menos la historia. ¿En Asturias cuánto tiempo lleva? 2 años y medio. 2 años y medio. Luego vamos a profundizar un poco más, ¿no? Pero, y Yolanda, acércanos un poco a tu vida. Hola, buenos días a toda la audiencia, buenos días a los que estamos aquí presentes. Bueno, la verdad es de que yo me vine porque de la forma en que pasó todo cuando el COVID, me quedé sin trabajo. Yo vengo de Guatemala, yo soy guatemalteca. Guatemala es un país pequeño, pues muchas empresas quebraron. La economía se fue, bueno, eso ya lo sabemos que fue así a nivel mundial, que la economía se vino abajo, bueno, y buscando otras alternativas, pues decidí venirme a España y la verdad es de que cuando vine hice un pequeño tour para ver si me gustaba, también analicé el lugar y la verdad es de que cuando conocí Oviedo yo me enamoré de Oviedo y así fue que me quedé en Asturias porque también vi el clima que se parecía mucho. Yo soy del norte de Guatemala y se parece mucho al norte de Guatemala. Entonces yo buscando más o menos... algo parecido. Algo parecido, sí, porque yo creo que no aguantaría estar en un lugar de mucho calor. Entonces buscando también el clima, viendo, en vista de que yo quería como quedarme, ¿me entiendes? Y luego, bueno, ya... esas fueron el inicio, ¿no? De tu presencia aquí en Asturias. Como mujeres migrantes, ¿habéis notado que tenéis más problemas a lo mejor que los hombres a la hora de incorporaros, por ejemplo, al mercado laboral? No, yo creo que los hombres tienen más problema para eso. A los hombres les cuesta, he platicado con muchos varones y les cuesta bastante conseguir, porque nosotros como que conseguimos trabajo del boca a boca y por eso es que uno se va enterando de que al varón le cuesta un poco más, porque el trabajo que ellos hacen es como más industrializado. Entonces al tener que pertenecer a una industria sí o sí tienen que tener todos los medios adecuados para poderse integrar al mercado laboral. En cambio, ¿a vosotras qué sectores os ofrecen? Bueno, tenemos el sector de cuidados, de ser interna, de limpieza. Esos son los sectores que son los primeros que cogemos y que sí, que nos los lleva el boca a boca la mayoría de las veces. Entonces entendéis que os es más fácil a vosotras, en este caso, encontrar trabajo, en otras circunstancias a lo mejor, ¿no? Pero encontrar un empleo laboral, al menos en Asturias. Sí. No sé, otros problemas que tenéis, por ejemplo, el problema de la vivienda. Bueno, eso sí es un hecho, o sea, tú vienes acá y no puedes coger un piso, o sea...
ese es el primer problema que afronta el ser migrante, el no poder tener una vivienda digna, ¿me entiendes? Porque vas y tienes que rentarte una habitación y te toque donde te toque con la familia que te toque con las diferentes razas, etnias que hayan aquí, no importa qué, y tú tienes que coger algo como eso. Y pues de todas maneras, la gente a veces como que se aprovecha de eso Esa y situación, sí, y que, bueno, piden unas ciertas reglas para uno alquilar una habitación, un piso, y fuera de eso, bueno, le piden a uno hasta 3 meses adelantado. Entonces, bueno, eso son problemáticas que a veces sí nos encontramos con la vivienda. Porque eso es algo que a nivel también de españoles se encuentra mucha gente que ahora tiene esos problemas con la vivienda, pero no sé si vosotros como personas migrantes notáis que a lo mejor hacia vosotros os exigen más requisitos. Sí, eso sí me he dado cuenta. Fíjate que yo llamé una vez para adquirir una pieza y a una, ¿cómo se llaman estas? Inmobiliaria. A una inmobiliaria y me dijeron de una vez que no, que por no tener las nóminas, no. Entonces es un hecho que te cuesta. Te cuesta más, Sí, eso cuesta más. se nota. No sé si también si estáis aquí con familia o sin familia, o estáis solas, y eso también puede ser a lo mejor un problema a la hora de adquirir una vivienda. Pero si a uno solo no consigues, imagínate con familia. familia. No, Vaya, pero yo a las familias creo que les va un poquito mejor cuando son familias, porque hay entidades que ayudan a las familias. Pero cuando tú estás sola, no. No, te lo dicen. Porque es el caso vuestro. Sí, es el caso nuestro. Es de lo que yo puedo hablar desde mi experiencia, claro. ¿me entiendes? Sí, cuando ya vienen familias grandes, hay, bueno, entidades que sí colaboran con el tema por los niños, ¿no? Pero sí, hemos visto como más problemas cuando venimos solas. Sí, por ejemplo, ayudas, por ejemplo, de mi parte nunca he recibido, no. Y a pesar de que he estado en situaciones complicadas, pero no, a mí nunca nos han ayudado, ¿no? No, ¿Y a Yolanda? Fíjate que bien, a mí sí. Digo por el apoyo que puede tener la administración. Mira, yo creo que tiene mucho que ver también en qué localización vivas. Yo he vivido desde que vine, yo llevo 4 años casi aquí y desde que vine he estado en Oviedo y no me he ido para ningún otro lado porque me gusta mucho aparte. Pero sí alguna vez me quedé sin empleo y sí me dieron una ayuda de parte de la Seguridad Social. Porque ¿cuáles son esas redes de apoyo que puedan tener las mujeres, bueno, o los migrantes, ¿no? para lograr esa integración? Pues no solo administrativamente, sino también a lo mejor por alguna asociación. Luego hablamos de la asociación a la que pertenecéis. Sí, pues tenemos una serie de red de apoyo como la que estamos nosotras y que bueno, que nos ayudamos entre sí, creamos una serie de red para colaborarnos y bueno, salir ahí adelante en lo que Claro, más cada uno aporta, ¿no? Lo que Sí. en esta circunstancia. Es cierto que bueno, que el idioma igual no ha sido un problema, ¿no? Para vosotros. No, claro. Pero que no. Culturalmente. Pues sí ha habido un choque cultural. Mira, primero lo primerito, la comida. La comida y también los términos de, ¿cómo se dice? Expresiones que podamos tener los asturianos o los españoles también, claro. Exacto. Entonces, son cositas que no es del todo, pero sí hay cosas que hay choque cultural ahí. Entonces, acostumbrarte a cómo hablan acá, a la comida, a que hablan asturiano. Algunas personas en los pueblos tienen la forma de hablar así, que mitad como español y mitad en su asturiano, asturiano. Entonces también a aprender a hablar o entenderles a ellos, pues gracias a Dios a mí no se me ha hecho difícil en esa situación. Me gustan los idiomas, entonces no es tan
No ha sido tan difícil, sí. Pero sí, yo siento que hay cositas. Sandra, ¿usted también lo ha notado? Sí, claro, sobre todo de pronto que aquí son como muy directos, cambio nosotros somos más relajados en contestar, pero sí son como más directos y sobre todo el nosotros, ustedes. Sí. A veces también como en eso que no les gusta, como que sí. Sí, y el señor, porque nosotros, bueno, de mi país, nosotros a toda hora sí, señor, no, señora, y bueno, eso como que no les gusta tampoco. Y sí, son cositas así, la comida, bueno, a mí tampoco se me ha hecho como muy difícil el adaptarme. Porque iba a preguntar precisamente cuál ha sido lo más fácil y lo más difícil que les ha costado a la hora de estar aquí, en este caso en Asturias. Sí, lo más difícil para mí ha sido el invierno. Sí, el invierno, porque yo me recuerdo el primer invierno pasé enferma todo el invierno. No sabía, o sea, yo me abrigaba, pero no me abrigaba de la manera correcta. Igual, claro. Ajá, de la manera correcta, y aquí entonces estuve trabajando con una persona mayor. Y ella me dijo, no, es que mira, aquí te tienes que vestir así. Ella fue la que me enseñó y bueno, hasta el día de hoy he pasado ya otros 3 inviernos y sin enfermarme, gracias a Dios. ¿Y lo más fácil en este caso? Lo más fácil movilizarme. Movilizarme. Yo siento que lo más fácil ha sido para mí movilizarme. Por la ciudad, entiendo. Sí, las ciudades, ir, venir, subirte al tren, está todo bien señalizado, es muy difícil perderte. Eso ha sido lo más fácil para mí. ¿Sandra? Lo más a mí complicado que se me hizo fue haber trabajado con una señora con Alzheimer. Saberla tratar a ella, sí, porque nunca lo había hecho y llegué como a trabajar con ella día y noche y en una situación muy complicada. Entonces ese saber, de poder manejarla, de poderla entender, de su comida, eso yo creo que fue más difícil para mí. Y lo más fácil fue adaptarme aquí. Yo no veo la dificultad, no, y soy muy positiva, entonces pues nada, no se me ha hecho así como... En estas fiestas que estamos, que llegan las Navidades, porque están aquí solas. Sí, claro. ¿Cómo las afrontan? Bueno, después ya son 4 años. Bueno, ya son 4 años. Sí. El primer año sufrí mucho. Sí, porque tiene que admitir uno que el primer año fue bastante duro para mí, pero porque yo tengo 2 hijos, entonces fue bastante duro, pero ya con el tiempo como que se va haciendo uno y bueno, ahora intentamos que sea un poco más fácil. Sí. Pues la verdad nosotros en la red que nosotros tenemos pues nos integramos. Que os hacéis familia. Sí, ¿no? y sobre todo pues los amigos más cercanos compartimos como que el 24 que es el día especial aquí, de nosotros, el 31, entonces pues más que todo nosotros nos reunimos como a celebrar nuestras costumbres, sí. Quería preguntaros por la desinformación y la xenofobia, ¿no? Que son barreras nos impiden avanzar hacia una sociedad más tolerante. No sé si lo habéis sentido también vosotras. Sí, yo las he sentido. Bueno, y más que todo el microrracismo. Porque, bueno, yo estuve trabajando en un almacén y ahí atendiendo al público, sí me gritaban mucho, vete para tu país. O bueno, con ella no. Entonces pasaban a otra caja. Y así son cosas y en el autobús también hay muchas veces que, bueno, que no, yo no me te siento al lado tuyo. Entonces, bueno, son así cositas pero
pero que pequeñas, me entiendo, que queremos pequeñas, que sean, sí. sí. Ujú. Sí. Sí, Bueno, yo creo que el racismo no se va a quitar nunca, ¿me entiendes? Nunca, porque la gente siempre, a veces, yo me he topado aquí con gente que no conoce ni su propia historia, no conoce la historia de España, de por qué España ve un vínculo entre los países americanos y ella. ¿Me entiendes? Entonces ellos no entienden y no saben el por qué. Entonces una vez hay gente que te grita, te dice cosas hirientes y todo, pero en una ocasión yo le digo a un hombre específicamente, mira, tú me gritas, le digo yo, y me dices vete para tu país, todo lo que tú quieras, pero tú sabes quién descubrió América. ¿Por qué es que nosotros tenemos un vínculo con los españoles? O sea, y ya le empecé a explicar, ¿me entiendes? Entonces el señor ya cambió su postura, ya cambió su opinión, porque la verdad es de que migrantes van a haber toda la vida, han existido, eso es lo que veníamos platicando contigo en el auto, que han existido y van a existir toda la vida. Toda la vida. Entonces, la gente siempre va a buscar una mejora para su vivir, para su vivienda, para sus hijos, para todo. Entonces, siempre van a haber inmigrantes y siempre vamos a tener que sufrir esa parte. ¿Me entiendes? No quería finalizar sin que lanzaréis un mensaje positivo, ¿no?, de vuestra presencia aquí en Asturias, sobre todo. Ay, sí, bueno, yo de positivo, tengo mucho. Aquí España te enseña a ser definida, a que tú sí seas sí, a que tú no seas no, pues porque vas adoptando también las formas y las costumbres de los asturianos, en este caso, que yo estoy en Asturias. Entonces, eso me ha hecho una mujer diferente. Mi mensaje es que valoremos mucho, que nos valoremos mucho, que nosotras podemos lograr muchas cosas excelentes, sino que a veces el miedo no lo impide. Y nada, estar en Asturias es lo mejor que hay aquí en España. En España, ajá. Sin duda. Bueno, pues esta mirada femenina en este Día del Migrante es lo que queremos acercar a nuestros oyentes con Sandra Villalobos y con Yolanda del Carmen García. Gracias por haber atendido esta llamada y estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias. Buenos días. Buenos días, gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Pues es el momento de conocer la información deportiva con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Días convulsos en el Real Oviedo. Los dirigentes del Club Carballón han reconocido los errores cometidos en los últimos meses y han pedido perdón. Sin embargo, esto no ha traído consecuencias y todos seguirán en sus cargos. Martín Peláez es el presidente del Club Azul. Estamos jodidos con esta situación, con estos resultados. Asumimos nuestra responsabilidad en las decisiones que hemos tomado. Indudablemente, si estamos peleando los puestos que estamos peleando y estamos presentando a nuestro tercer entrenador en 4 o 5 meses, es que algo estamos haciendo mal. Indudablemente también los refuerzos que hemos traído no han estado con el rendimiento que quisiéramos. Hemos dejado de hacer muchas cosas y entendemos perfectamente el malestar de nuestra afición. Asumimos y respetamos sus reclamos, sus preocupaciones, sus frustraciones. Estas declaraciones de Peláez se producían en el Carlos Tartiere en el acto de presentación de Guillermo Almada como tercer entrenador del equipo en la presente temporada. Golpeado, indudablemente, porque son los primeros que quieren revertir la situación y tener otra situación deportiva, muy preocupado por la actualidad, pero con muchas ganas, muchos deseos de revertirla y tratar de salir de esta situación difícil. El técnico uruguayo seguirá esta mañana en el Requesón preparando el partido del sábado a las 2 de la tarde ante el Celta en el Carlos Tartiere. Para esa cita serán baja David Carmo, Nacho Vidal y Obi Ellaria. En el Sporting, Brian Oliván ya está en Gijón. El lateral zurdo catalán ha pasado reconocimiento médico y, si todo sale bien, será anunciado próximamente como nuevo refuerzo del conjunto rojiblanco
para lo que resta de campaña con opción a otra más. El futbolista, recuerden que se encontraba actualmente sin equipo. Por otro lado, el conjunto gijonés tendrá hasta mañana una nueva sesión para preparar la última cita del año, la que tendrá lugar el sábado a partir de las 6:15 de la tarde frente al Leganés en Butarque. El objetivo no es otro que conseguir la victoria e intentar cerrar el año en puestos de playoff. Y en baloncesto, la Limerca Oviedo se medirá el domingo a las 12:30 al Caja Rural Zamora a domicilio. Los de Javi Rodríguez llegan a la cita en puestos de playoff de ascenso con 5 victorias y 6 derrotas en su casillero. Creo que el equipo desde hace tiempo ya ha encontrado su línea, ha encontrado el camino, la manera de jugar, de cómo queremos competir y eso se nota, ¿no? Ahora están llegando las victorias del trabajo que bien hecho, pero bueno, son una liga muy complicada, hay que intentar aprovechar cada opción que te dé el partido y bueno, es cierto que últimamente estamos jugando bien, estamos consiguiendo ganar y eso es importante y refuerza la confianza del equipo. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Este sábado, por la tarde desde la 1:30, Real Oviedo Celta de Vigo, Lealtad de Villaviciosa Salamanca, Unión Popular de Langreo Real Valladolid Promesas y Leganés Sporting de Gijón. Y el domingo, desde las 12:05 del mediodía, Real Oviedo Vetusta Gimnástica Segoviana. Y además, baloncesto, Caja Rural de Zamora Limerca Oviedo Baloncesto. Y más tarde, desde las 6, Real Avilés Racing Club de Ferrol. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. ¿Queréis ser parte de nuestro programa? Cada mañana de 11 a 2 hacemos juntos La Radio es Mía, que es vuestra. Os proponemos un tema de actualidad. Nosotros ponemos los datos y los expertos. Y el análisis va de vuestra parte. Oyentes, opinantes y este equipo juntos, haciendo radio aquí en RPA. Asturias Hoy, en clave económica. En clave económica con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, tenemos hoy una jornada pendiente del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, y no sé si esas palabras de Donald Trump, que realmente no dijo prácticamente nada, van a tener consecuencias hoy. Sí, desde luego que las palabras de Trump siempre se siguen con mucho detalle, y a eso yo le añadiría que conoceremos IPC en Estados Unidos, vamos a conocer también alguna referencia a empleo con el desempleo semanal, y vamos a tener la decisión de la Unión Europea sobre los activos congelados rusos, con lo cual, ya lo venías diciendo tú ayer, hoy iba a ser una sesión bastante importante y vamos a tener tantas referencias que vamos a tener que estar pendientes de muchas cosas. Los inversores, después de las caídas de ayer en Estados Unidos, que el mercado, sobre todo la tecnología, pues acabó cayendo casi un 2%, pues bueno, los inversores optan por la prudencia, los futuros vienen marcando ahora prácticamente pues planos, ligeras subidas en algún caso y ligeras caídas en otros, pero vamos, bastante tranquilo, y yo creo que van a estar muy pendientes de todas esas cifras que iremos conociendo pues a lo largo de la mañana. Destacar también de ayer que en el plano empresarial, después de cerrar el mercado americano, se conocieron los resultados de Micron Technology, sube después del cierre del mercado un 10%, y todo ello como consecuencia de que la guía de ventas que presentó para el próximo trimestre fue un 30% superior de lo que preveía el consenso de mercado. Eso demuestra la fortaleza que puede seguir teniendo la demanda en la inteligencia artificial, lo que ha ido tirando bastante del mercado en los últimos años. Esa inteligencia artificial era un poco lo que estaba haciendo que la tecnología pues fuera el impulsor de las subidas en los mercados, ¿no? Con lo cual parece que esa inteligencia artificial sigue muy pendiente y, como bien decías, pues bueno, sobre todo muy pendiente de la reunión del Banco Central Europeo aquí en Europa, no tanto por lo que vayan a decidir, que se sabe que van a mantener los tipos en torno al 2%, sino porque toca actualizar el cuadro macro, y en función un poco de esas perspectivas se podrá barajar si el año que viene podemos tener alguna bajada adicional o alguna subida adicional de tipos de interés, y ese dato de inflación en Estados Unidos, que junto con el dato de empleo que conocimos el martes, pues va a ser también fundamental para ver la hoja de ruta que pueda mantener la Fed, ¿no? Con lo cual va a ser una sesión, insisto, con bastantes frentes abiertos, bastante interesante, que de momento empieza bastante tranquila, pero que seguro que a lo largo de la sesión tenemos movimiento. Porque es al mediodía, ¿no? Más o menos, cuando empezaremos a conocerlo todo.
Sí, la decisión del Banco Central Europeo se conoce a las 2:15 y a las 2:30 es la rueda de prensa de Lagarde y el dato de inflación se conoce a las 2:30 también, con lo cual yo creo que antes del próximo informativo pues sí que ya podemos decir alguna cosita y veremos un poco cómo ha evolucionado el mercado. Pues ahí lo cuentas. Gracias, José Antonio. Buena jornada. Gracias, buenos días. Hoy sale al mercado el 7º álbum de estudio de Los Berrones, que regresan con Tato Podre, un álbum que se sumerge en los problemas y en las contradicciones de la vida actual. Esto que echan es un nuevo single, No me llames más. Así les dejamos. Mañana a las 8 en punto vuelve Asturias al Día, primera edición. Ahora ya saben, se quedan aquí en RPA con Asturias al Día, si lo prefieren, con el informativo matinal de TPA. Nada más, muy buena jornada.